Estamos en vivo ahora sí. Si logran ya visualizar la señal del en vivo, denle un dedito para arriba para saber que ya estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Ya que aquí en el video nos dice que está en vivo, pero quiero asegurarme de que sí estemos en vivo para compartir la palabra de Dios, esperando de a poquito para que se pueda ir restableciendo poco a poco la señal del internet, para poder llevar adelante esta bonita enseñanza del capítulo número 8 de este libro de Judith. Por eso que estaría también a cada uno de ustedes. Por eso no te desanimes en darle un dedito para arriba para ver si está llegando ya la señal a cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que comparten la santa palabra de Dios a esta hora, en este momento, nos están colocando un dedito para arriba de que sí está llegando la señal. Sí. Bueno, si está llegando, pues vamos a aprovechar también de que está llegando poco a poco para compartir como familia, como hermanos, como amigos, este capítulo número 8, donde estamos leyendo también el libro de Judith. Por eso, querido hermano, tengamos un poquito de paciencia, estamos teniendo problemas, la señal llega de a poquito, pero bueno, con la gracia de Dios, que podamos compartir la santa palabra de Dios. Querido hermano, vamos a decir todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Pido disculpas, estamos teniendo problemas con el internet, pero con la gracia de Dios podamos llegar a cada uno de ustedes, ya que la señal ha ido llegando poco a poco y valió también la pena la espera. Y pido disculpas de todo corazón por empezar un poquito tarde también en cuanto a esta lectura y reflexión de la santa palabra de Dios. Querido hermano, presta oído, vamos a escuchar con atención lo que nos va a presentar este capítulo número 8 del libro de Judith. ¿Quién va a aparecer? Judith en este capítulo número 8. Escuchemos con atención. Libro de Judith, capítulo 8. Se enteró entonces de ello Judith, hija de Merari, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Amanías, hijo de Gedeón, hijo de Refaín, hijo de Agitot, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Eliad, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Su marido Manasés, de la misma tribu y familia que ella había muerto, la recolección de la cebada. Mientras estaba vigilando a los que ataban las gavillas, le dio una insolación a la cabeza. Cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judith llevaba 3 años y 4 meses viuda, recogida en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa. Se había ceñido de sayal y vestía ropas de viuda. Ayunaba desde que había enviudado, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días en que los israelitas celebraban alguna fiesta. Era muy bella y muy bien parecida. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos.
que ella era dueña. No había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa porque era muy temerosa de Dios. Oyó pues Judí las amargas quejas que el pueblo había presentado al jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuanto Osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios. Al cabo, entonces mandó llamar a Jabris y Jarmis, ancianos de la ciudad, en medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda. Cuando llegaron, les dijo: escuchadme, jefes de los vecinos de Betulia. ¿No me parece bien las palabras que habéis pronunciado hoy ante el pueblo, cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento, asegurando que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido no os enviaba socorro el Señor? ¿Quiénes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Así tentáis al Señor omnipotente, vosotros, que nunca llegaréis a comprender nada. Nunca llegaréis a sondear el fondo del corazón humano, ni podréis captar los pensamientos de su inteligencia. Pues, ¿cómo vais a escrutar a Dios, que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, no provoquéis la cólera del Señor Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Pero vosotros no exijáis garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le marca como a cualquier mortal una línea de conducta. Pidámosle más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo. Verdad es que no hay en nuestro tiempo ni en nuestros días tribu, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se postre ante dioses hechos por manos de hombre, como sucedió en otros tiempos, en castigo de lo cual fueron nuestros antepasados entregados a la espada y al saqueo, sucumbieron desastradamente ante sus enemigos. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza, que no nos mirará con desdén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza, porque así de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea, nuestro santuario será saqueado, y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. Nosotros seremos responsables de la muerte de nuestros hermanos, de la deportación de esta tierra y de la devastación de nuestra era en medio de las naciones en que estemos como esclavos, y seremos para nuestros amos escarnio y mofa, ya que nuestra esclavitud no concluirá en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertiría en deshonra. Ahora pues, mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que somos responsables de las cosas sagradas, el templo y el altar.
Por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros antepasados. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre, cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que le servimos, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Osías respondió: en todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio, y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no has empezado hoy a dar muestras de tu sabiduría, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia, de los pensamientos que brotan de tu mente. Pero el pueblo padecía gran sed, y nos obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. Ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, por nosotros al Señor, que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas, y así no nos veamos acabados. Respondió Judí: escuchadme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Estad esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva, y antes del plazo que os habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. No intentéis averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Osías y los jefes le dijeron: vete en paz, y que el Señor Dios te proceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando el aposento, regresaron a sus puestos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra, de poder compartir también como hermanos a esta hora, en este momento, en este día, la santa palabra de Dios. Qué bonito poder estar a la escucha de la palabra que Dios nos viene presentando también a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, les invito con humildad, con sencillez, para que apoyemos la evangelización, dando un dedito para arriba y compartiendo también el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Queridos hermanos, este versículo o capítulo número 8 nos presenta a una mujer que va a aparecer en escena. Y es a quien está dedicado también este libro, a Judí, una mujer entregada por lo que quiere, una mujer viuda que su esposo había muerto, pero una mujer que tenía palabra y que iba a ser escuchada por el pueblo por su fiel testimonio y de entrega también para con Dios. Por eso vamos a escuchar el versículo número 1 de este capítulo 8 del libro de Judí, y dice así: se enteró entonces de ello Judí. ¿Se enteró quién? Judí. Resulta que todo el pueblo estaba muriendo de sed y fueron a clamar a Osías. Y Osías pues le va a dar una respuesta rápida para calmar los ánimos del pueblo. Le dijo: en 5 días ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que usted. Y resulta que después de que Osías dialogó con el pueblo, de todo esto, al consenso que habían llegado, resulta que llegaron a oídos de Judí
todo lo que se había ya planificado, todo lo que se había cuadrado entre el pueblo y Osías y el pueblo, el plazo estipulado, todo eso ya a Judí le llegaron también a sus oídos lo que estaba aconteciendo. ¿En medio de dónde? En medio del pueblo. Y resulta que dice, se enteró entonces de ello Judí. Y todo este versículo 1 nos va a presentar de dónde viene Judí, quién es su padre, hija de Merarí, hijo de Ox, hijo de José. Y ahí viene denotando y presentando toda la genealogía, descendencia, para poder llegar hasta Judí, esta mujer que se va a armar de valor para suplicarle a Dios por el pueblo. Pero antes de eso, vamos a seguir escuchando lo que nos presenta el versículo número 2 de este capítulo 8. Escucha. Su marido Manasés, de la misma tribu y familia que ella, había muerto durante la recolección de la cebada. Ahora se nos presenta que Judí tenía esposo, pero su esposo había muerto durante la recolección de la cebada. Entonces Judí estaba casada, Judí tenía una familia, tenía un esposo, pero vamos a escuchar el versículo número 3, que nos va a presentar cómo murió su esposo, cómo murió Manasés, que era el esposo ¿de quién? De Judí. Y dice así el versículo 3. Mientras estaba en el campo vigilando a los que ataban las gavillas, le dio una insolación en la cabeza, cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Es decir, que ya también nos presenta a Manasés, pero cómo había contraído la muerte, qué había pasado, por qué había muerto. Entonces nos presenta que por medio de una insolación que le dio en la cabeza, el sol fuerte, de aguantar sol, pues dice la palabra, cayó en cama y murió en su ciudad de Betulia. Y en Betulia estaba el pueblo de Israel. En Betulia estaban las guarniciones que llevaba Holofernes para acabar con los israelitas. Y entonces allí mismo estaba también esta mujer llamada Judí. Y escuchemos ahora lo que nos va a presentar el versículo número 7 de quién era Judí, su aspecto, su figura, quién era ella. Y es lo que vamos a escuchar en el versículo número 7. Dice así. Era muy bella y muy bien parecida. Esa era Judí. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campo de los que ella era. Entonces ya nos viene presentando. Primero, Judí era hija de quién. Estaba casada Judí, sí estaba casada, su esposo era Manasés. Manasés va a morir y además nos va a presentar que Judí era una mujer muy bella, era una mujer muy bien parecida y además que su esposo al morir pues le dejó todo a Judí, de lo cual Judí era dueña, le dejó oro, plata, siervos, siervas, ganados, campos. Y todo eso era ¿de quién? Era de Judí. Ya nos va presentando el autor sagrado quién es esta mujer que aparece, que dice que oyó todo lo que estaba pasando en medio del pueblo. Y va a aparecer ¿quién? Va a aparecer Judí en escena. Y vamos a escuchar ahora el versículo número 8 para que también escuchemos qué era Judí y si sobre todo tenía un santo temor de Dios. Escucha con atención el versículo 8. No había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa. Y esto hay que tenerlo en cuenta, querido hermano. ¿Por qué? Porque era una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer que a pesar de que tenía grandes posesiones, era una mujer entregada por lo que ella quería. Que pudiera decir de ella una palabra maliciosa. Nadie podía decir algo malo de Judí porque era una mujer respetable y una mujer honorable. También en medio de esta ciudad de Betulia. Y dice,
porque era muy temerosa de Dios. Y esto es extraordinario, porque nos lleva a nosotros también a ver, y somos temerosos de Dios. ¿Tú eres un temeroso de Dios o no lo eres? Porque Judí era temerosa de Dios y era una mujer que nadie podía decir algo malicioso de ella porque no tenía nada de malo en su corazón y en su vida. Y entonces dice, porque era muy temerosa de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, querido hermano. Tenemos que ser personas temerosas de Dios. Un santo temor de Dios. Respeto por el Señor. Darle gracias a Dios. Dar gracias al Señor por todo lo que hace en nuestra vida. Nosotros debemos ser temerosos de Dios y debemos ser personas buenas, personas humildes, personas sencillas, personas caritativas, que como nos presenta también el versículo número 8, que nadie puede decir nada malo de cada uno de nosotros, porque también somos temerosos de Dios. A esto hay que ponerlo también en práctica en medio de nuestra vida. Y vamos a escuchar ahora el versículo número 9, que nos va a presentar, ya que Judí va a oír las quejas del pueblo, pero también se va a afianzar en esto, en que el pueblo se queja y Osías da un plazo para que Dios responda, y ella lo va a atacar muy duro. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 9. Oyó pues Judí las amargas quejas que el pueblo había presentado al jefe de la ciudad. Es decir, habían quejas, pero eran amargas, eran difíciles de poder digerir. Y escucha lo que dice. Presentando al jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuanto Osías le había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de 5 días. Es decir, que la información le llegó bien, concreta, precisa, que la pudiera entender. Y entonces ella pues va a tomar la palabra y va a llegar a sus oídos esas amargas quejas que el pueblo estaba realizando, y además acerca de Osías, de cómo él les había prometido que si en 5 días Dios no respondía, ¿qué pasaba? Iba a entregar la ciudad al saqueo, al exterminio, a la aniquilación, al templo y a todo lo sagrado. ¿Por qué? Porque si en 5 días Dios no responde, entregan la ciudad. Le habían puesto un plazo a Dios, como lo hace mucha gente, que hace muchas personas, le ponen plazos a Dios. Señor, en 3 días, sánalo. ¿No? ¿Para qué le pones un plazo a Dios? Si Dios actúa cuando quiere, sana cuando quiere y aparece cuando quiere en medio de nuestra vida, ¿por qué hay que ponerle plazos a Dios? ¿Acaso tú has creado a Dios? ¿Acaso tú has creado todo que Dios tiene que rendirte pleitesía? No. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que Dios es Dios. Y no debemos colocarle ningún tipo de plazo en medio de nuestra vida. Y claramente vamos a escuchar el versículo número 11, porque manda a llamar Judí a 2 ancianos, llamados estos ancianos Jabris y Jarmis, y también les va a dar una descarga grande de cómo es posible que pongan a tentarse a Dios, cómo es posible que le pongan días de vencimiento a Dios. Si en 5 días no responde, entonces ¿qué pasa? Entregamos la ciudad allá al saqueo, al exterminio, poniéndole plazos un mortal a Dios para que actúe. Eso no se hace. Pero entonces escuchemos lo que Judí le va a decir a estos ancianos, llamado Jabris y Jarmis, según lo que nos presenta el versículo número 11. Escuchadme, jefes de los de Betulia, los que estaban al frente de Betulia. No me parece bien, escucha las palabras. Está hablando una mujer, pero una mujer con un talante y un guáramo bien puesto. ¿Por qué?
porque ella era una mujer temerosa de Dios y eso le llevaba a ella a hablar con autoridad, porque era respetada en la ciudad, era respetada en el pueblo. Y entonces ella va a hablar con autoridad y va a decir: escuchadme, jefe de los vecinos de Betulia. No me parece bien las palabras que habéis pronunciado hoy ante el pueblo. Escuche cómo sale Judy. Le dice: no me parece bien lo que ustedes le han dicho hoy al pueblo. Dice: cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento asegurando que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido no os enviaba socorro el Señor. Judy le va a hablar fuertemente. ¿Por qué? Porque ella se cuenta en su temor de Dios que a Dios no hay que colocarle plazos. A Dios no hay que decirle: mire, tiene 3 días para que me ayude. Tiene 5 días para que me ayude. Tiene una semana. Si no apareces, entrego todo. Cerramos todo y ya no lo volvemos a llamar más. Le damos plazos a Dios, simples mortales, que somos cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano, hay que escuchar la palabra de Dios, porque muchas veces cometemos estos pecados y no nos damos cuenta. Y entonces la palabra de Dios nos invita a nosotros a que abramos el oído y nos demos cuenta de qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Dice: cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento, asegurando de que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido no os enviaba socorro el Señor. Si Dios no enviaba ayuda, entregamos la ciudad. Si Dios no envía socorro, en 5 días entregamos la ciudad. Si Dios no nos envía esa fortaleza para superar esta dificultad, en 5 días entregamos la ciudad. Le dijo Osías al pueblo: si Dios no responde en 5 días, que vengan a tomar esta ciudad y se la entregamos por completo. Y que podamos también nosotros tener esto muy bien presente en medio de nuestra vida, querido hermano, querida hermana, que la palabra de Dios para entender que a Dios no hay que colocarle plazo. A Dios hay que dejarlo actuar en medio de nuestra vida. A Dios no debemos nosotros decirle: mire, Señor, tiene una semana, tiene un mes, tiene un año, tiene 3 días, tiene 2 días. No. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un Dios a nuestra manera, sino que tenemos que dejar a Dios ser Dios y nosotros abandonarnos en las manos de nuestro Señor. Y por eso Judy va a hablar fuertemente y le va a decir también: asegurando que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido no os enviaba socorro el Señor. Y escuche ahora el versículo número 12 de cómo va a presentar unas interrogantes ante lo que el pueblo y Osías se habían dicho mutuamente de entregar la ciudad al saqueo, al exterminio. Escucha el versículo número 12. ¿Quiénes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba? Escuche la primera. ¿Por qué? Porque es que nosotros también ponemos a prueba a Dios. Nosotros también ponemos a prueba al Señor. Señor, si tú me ayudas, y si tú no me ayudas, no vuelvo más. Si tú no me ayudas, si tú no me sanas, si tú no sanas a este familiar, entonces las cosas van a poner de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros también ponemos a Dios a prueba. Señor, sana a este familiar. Si no lo sanas, entonces ¿cómo vamos a creer en ti? Ponen a prueba también al Señor. Y dice la palabra: ¿quiénes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Es decir, que al colocar a Dios a prueba,
suplantaban a Dios ante los hombres. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Ponen a prueba a Dios. Eso es lo que dice Adelina Luna. Queremos a un Dios milagrero. Es así. Si tú no me haces este milagro, entonces yo no vuelvo más, no ayudo más, no sirvo más. Entonces colocamos a prueba a Dios, tentamos a Dios. Dios lo puede hacer, pero lo tentamos. Y eso da tristeza, que un católico se ponga a tentar a Dios. Entonces aparece Judy y le dice, no me parece bien lo que ustedes han hecho, y mucho menos colocar a prueba a Dios, tentar a Dios, a ver si Dios cumple con lo que tú le estás exigiendo en un plazo determinado. ¿Y cuántas veces? Pues no hemos caído en esto. ¿Cuántas veces también no hemos sido cómplices de tener y de creer tener a un Dios milagrero? Por eso, queridos hermanos, vamos con humildad, con sencillez, a tener una entrega grande para con Dios, a confiar plenamente en Dios, querido hermano, y dejar a Dios ser Dios en medio también de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Judy está dando una clara lección, y eso era para el pueblo allá de Israel, pero también era para todos, para todos. Escuche lo que dice. ¿Quiénes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Y el versículo 13 dice lo siguiente: así tentáis al Señor omnipotente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les gusta tentar a Dios. Hay muchas personas que les gusta tentar el poder de Dios. Y dice la gente, vamos a ver si Dios existe. Ponen en tentación. Vamos a ver si es verdad que Dios ayuda. Vamos a ver si es verdad que Dios tiene el poder de sanar. ¿Qué hacemos? Estamos colocando en tentación a Dios. Estamos tentando a Dios. Estamos cayendo en la tentación de tentar a Dios. Y a Dios no se le tienta, querido hermano. A Dios se abandona todo en sus manos. No es que tú vas a tentar a Dios si tú lo haces, si tú das, si tú aquello, Diosito. No, querido hermano, a Dios nosotros no tenemos por qué tentarlo. ¿Por qué te pones a tentar a Dios? ¿Por qué te pones a colocar a prueba a Dios? Sabiendo tú muy bien que eso no se hace, querido hermano. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando se le presenta también el diablo a Jesús y Jesús le dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no hay que tentarlo. ¿Qué es lo que nos presenta Judy? Dice, así tentáis al Señor omnipotente, vosotros que nunca llegaréis a comprender nada, sino que se han colocado a tentar a Dios. Si el Señor no nos ayuda, en 5 días entregamos la ciudad. ¿Qué están haciendo? Colocando a prueba a Dios, pero también están tentando para que Dios aparezca, porque si no, no va a aparecer. Entonces el ser humano le encanta tentar a Dios, le encanta poner a prueba a Dios. Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú me das, Señor, si esto, Señor, si aquello, si tú verdaderamente existes, tentamos y ponemos a prueba a Dios. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho, querido hermano? Reflexiona. Ahí donde estás, reflexiona. ¿Cuántas veces has tentado al Señor? No tentarás al Señor tu Dios, nos dice la palabra. ¿Cuántas veces has tentado a Dios? ¿Cuántas veces has puesto a prueba a Dios? Tienes un problema, tienes una dificultad, tienes una incertidumbre, tienes un familiar enfermo, estás pasando por una dificultad, tienes los problemas hasta aquí, y entonces vienes a tentar a Dios. Vienes a colocar a prueba a Dios, a ver si es verdad que Dios existe, a ver si es verdad que Dios ayuda, a ver si es verdad que Dios da en abundancia.
entonces venimos puro a tentar al Señor. ¿Y a qué más venimos y vamos nosotros también? A colocar a prueba a Dios. Y Judith dice algo muy interesante. Y escuchemos ahora el versículo 14. Nunca llegaréis a sondear el fondo del corazón humano, ni podréis captar los pensamientos de su inteligencia. Pues, ¿cómo vais a escrutar a Dios, que hizo todas las cosas? Conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos, ya que es una interrogante que nos lleva a nosotros a reflexionar y a darnos cuenta que estamos yendo por un camino equivocado, que estamos haciendo las cosas para tentar a Dios y ver cómo aparece Dios como si fuera una lámpara de Aladino, que tú la frotas y sale el mago allá y te pide 3 deseos y tú le tienes que decir cuáles son. No, Dios no es así. Dios siempre está observando nuestra vida, pero también está allí esperando esa invitación de que venga a ayudarnos, de que venga a compartir, de que venga a tendernos la mano en medio de nuestros momentos y dificultades e incertidumbre. Por eso Judith dice, nunca llegaréis a sondear el corazón humano, ni podréis captar los pensamientos de su inteligencia, pues, ¿cómo vais a escrutar a Dios, que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, dice Judith, no, hermanos, no provoquéis la cólera del Señor Dios nuestro. Y Judith está clara, porque le dice, eso no se hace, queridos hermanos, eso no se debe realizar, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque va también en contra de nuestra fe. Y claramente, como lo hemos escuchado, dice, no, hermanos, no provoquéis la cólera del Señor Dios nuestro. No provoquéis, no, hermanos, no provoquéis, dice, la cólera del Señor Dios nuestro. No hay que provocar la cólera de Dios, porque muchas personas toman el nombre de Dios para profanarlo, para burlarse, para hacer cualquier otra porquería, y entonces se burla de Dios y está tentando a Dios y está asomando la cólera de Dios. Porque cuando a esa persona le lleguen dificultades, incertidumbres, inconvenientes en medio de su vida, allí no va a estar Dios para ayudarlo. Si lo pusiste a prueba, si lo tentaste, si te burlaste de Dios, porque no te vino a ayudar. ¿Cómo te va a ayudar Dios? Sabiendo que tú eres el que lo ha sacado del medio de su vida. Por eso hay que estar muy atentos, queridos hermanos, a lo que nos viene presentando la santa palabra de Dios. Y vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 15. Y dice así: si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento. Judith viene a dar duro a esto. A Dios no se le pone plazo, a Dios no se le pone días, a Dios no es que se le vaya a obligarlo a que tiene que darnos. No, escucha lo que dice también este autor sagrado. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, escuche, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento. Es decir, que Dios nos puede proteger cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere. No debemos decirle hoy sí, Señor, mañana no. Hoy no, mañana sí. No. ¿Por qué? Porque Dios va donde quiere, ayuda donde quiere. Como nos presenta también la palabra. Dice, si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento. No te preocupes. Si no es ahorita, en 5 días, entonces en 10, en 20, en un mes. No te preocupes. Dios está cuidando también de ti. Y dice el versículo, la continuación de este versículo 15. Como lo tiene para enemigos, que está presentándose allí, que Dios tiene un poder tan grande hasta de aniquilarnos a nosotros en frente de nuestros enemigos. Por eso a Dios no hay que tentarlo. A Dios no hay que decirle, tienes que hacer esto, esto, esto. No. ¿Por qué? Porque es Dios
y debemos respetarlo, pero también debemos asumir nuestro compromiso de ser buenas personas, de ayudar, de compartir, de tender la mano a aquellos que lo están necesitando, querido hermano, para que lo tengamos bien presente en medio de cada una de nuestras vidas. Pero escucha el versículo número 16 lo que dice: pero vosotros no exijáis garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas. Escuche, Dios no se somete a las amenazas. Dios no se somete porque tú te pusiste bravo porque no apareció nada por allí. Dios no se somete a las amenazas. Nos lo presenta la misma palabra de Dios. Como un hombre, nosotros sí, nos amenazan de muerte, nos amenazan que van a meter preso a la familia, nos amenazan y amenazan y amenazan y amenazan y amenazan, pues logramos también sucumbir ante todas las amenazas. Pero ¿qué dice Dios? Hay que mantenernos fuertes, ya que, pero vosotros no exijáis garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le marca como a cualquier mortal una línea de conducta. ¿Por qué? Porque está claro en lo que quiere, está claro en lo que tiene que hacer y está claro también en la valoración de su cuerpo, que nos invita a nosotros también a valorar, cuidar y respetar nuestro cuerpo y nuestra vida como regalo hermoso, como don grande y misericordioso de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Y escuchemos ahora el versículo número 17, dice: pidámosle más bien que nos socorra. Qué punto tan interesante, qué punto extraordinario. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú tienes que hacer, lo que yo también tengo que hacer en medio de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Escucha con atención lo que nos va a presentar la palabra de Dios. Pidámosle más bien que nos socorra. Eso es lo que hay que pedirle a Dios. Ayuda, fortaleza, esperanza, auxilio para poder hacer las cosas bien. Eso es lo que hay que pedirle a Dios, ya que claramente nos lo dice. Pidámosle más bien que nos socorra, que nos ayude, que nos proteja, que nos guíe, dice la palabra. Mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo. Es que estas son palabras fuertes. Dios nos escucha si le place hacerlo, si le gusta, y si no le gusta, pues no va a escuchar absolutamente nada, no va a leer nada, no va a ver nada. ¿Por qué? Porque pidámosle más bien que nos socorra. Hay que pedir el auxilio ante la presencia de Dios. Mientras esperamos confiadamente que nos salve, la esperanza es la última que se pierde. La fe tiene que ir allí, bien presente, enraizada en medio del corazón. Y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo. Querido hermano, querida hermana, aprovechemos el momento para arreglar nuestra vida y tener paz con todo el mundo. Y sobre todo, empezar una nueva vida con la gracia de Dios nuestro Señor, ya que nos invita a poder acercarnos a Dios con un sincero corazón. Pidámosle más bien que nos socorra, reconociendo nuestras miserias, nuestros pecados, nuestra falta. Pidámosle a Dios que venga también y nos socorra. Mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo, y si no, pues sigue derecho. ¿Por qué? Porque debemos aprender a confiar en Dios y saber pedirle también al Señor nuestro Dios. Y escuchemos ahora el versículo número 20. Dice así: presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él. Interesante. No debemos conocer otro Dios fuera del único Dios verdadero. Debemos tenerlo bien presente en medio de nuestra vida. Debemos creer solamente en Él. Debemos abandonar nuestra vida en sus manos. ¿Por qué? Ya que la palabra pues también nos va a presentar a la luz del versículo 20. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él. Y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. ¿Qué dice la palabra?
Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén, ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. ¿Por qué? Porque qué bonito venir a pedir a Dios esperanza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando. Y que esa esperanza nunca se pierda de poder llegar a ser alguien en medio de su vida y en medio también de su familia, ya que la palabra de Dios pues nos lo está presentando y debemos aprender a escuchar, debemos aprender a tener a Dios presente en medio de cada una de nuestras vidas. Y vamos ahora con atención, con humildad, a escuchar nuevamente lo que nos va a presentar el versículo número 20 de este capítulo número 8 del libro de Judith. Dice así: porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá Judea, nuestro santuario será saqueado, y nosotros tendremos que responder de esta profanación como nuestra propia sangre. Y este es el versículo 21, pero el 20 dice así: pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza, de que no nos mirará con desdén, ni a nosotros, ni a ninguno de nuestra raza. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, acercarnos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo, ante su presencia. Y el versículo 22 nos va a presentar lo siguiente: nosotros seremos responsables de la muerte de nuestros hermanos, de la deportación a esta tierra y de la devastación de nuestra heredad, en medio de las naciones en que estemos como esclavos, y seremos para nuestros amos escarnio y mofa. ¿Por qué? Porque se están presentando tal y como son. A esto de ir también a evangelizar, para que lo tengamos muy bien presente en medio de nuestra vida. Y algo que no se te olvide: Dios es nuestra esperanza, porque lo es. En quien debemos esperar, en quien debemos confiar, en quien debemos abandonar toda nuestra vida. Dice la palabra de Dios que hemos escuchado claramente, de que debemos hacer las cosas bien para poder alcanzar esa presencia de Dios. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza, de que no nos mirará con desdén, ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. ¿Por qué? Porque muchas veces colocamos otras cosas por encima de la realidad que tenemos en medio de nuestro día a día. Querido hermano, vamos ahora con humildad, con sencillez, a escuchar el versículo número 25 de este capítulo 8 del libro de Judith, que es el título que lleva también este capítulo número 8 del libro de Judith, donde se invita también a ser partícipe de la gracia, de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, ya que nos lleva también a entender la palabra, que debemos confiar plenamente en Dios nuestro Señor. Y vamos a escuchar ahora el versículo número 26. El versículo número 25 dice: por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros antepasados. Escucha, por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros antepasados. Qué bonito, porque todo es gracias al Señor. La vida es un regalo de Dios, hay que darle gracias a Dios. La comida que Dios nos da, hay que ser agradecidos, porque muchos otros quieren comer y no pueden. Cuando vas a trabajar, dele gracias a Dios por tu familia y porque vas a tu trabajo. Cuando llegues, dele gracias a Dios porque llegaste de tu trabajo sano y salvo. Te vas a dormir también, encomiéndate a las manos de Dios, que es lo que nos invita también la palabra cuando dice: por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros antepasados. Porque Dios también nos impulsa a nosotros a poder hacer las cosas para poder perder el miedo y perder todo aquello que nos agobia en medio de nuestra vida. Que es lo que nos presentaba el versículo número 21. Pero también el versículo 25 dice: por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios,
que ha querido probarnos como a nuestros antepasados. ¿Cómo se probaban? Como se prueba el oro en el crisol, para dar también su mayor esplendor. Y vamos a escuchar ahora el versículo número 26. Dice: recordar lo que hizo Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, al hermano de su madre. ¿Por qué? Porque aquí nos va a presentar que nosotros, primero, debemos dar gracias a Dios. Y segundo, recordar también lo que hicieron nuestros antepasados, recordar a nuestros primeros padres, recordar a los profetas, que ellos anunciaban a un Dios vivo y resucitado, daban a conocer al Mesías que estaba pronto de llegar, porque ellos tenían esa firme esperanza de poder contemplar la presencia de Dios en medio de la humanidad. Y es como nosotros también debemos alegrarnos, debemos entusiasmarnos para seguir ayudando, para seguir evangelizando. Querido hermano, de ahí donde estás, eleva una oración por todos aquellos que han llevado la palabra de Dios adelante, por todos los que han venido a tu casa a hablar de la palabra de Dios. Ora por todos los sacerdotes, ora por todas las personas comprometidas en el servicio de la iglesia, para que puedan responder al 100% en medio de su vida y puedan también hacer las cosas según lo mandado por nuestro Dios. Y el versículo 26 dice acerca de lo que hizo Abraham. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas que les hizo para pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria. Entonces, Judy está haciendo una explicación hermosa acerca de nuestro servicio, de nuestro trabajo, de nuestra tarea, para poder también seguir llevando un bonito trabajo en medio de la vida y en medio de nuestros hermanos. Pero vamos a escuchar ahora con atención lo que nos va a presentar el versículo número 27 y dice así claramente: como los puso a ellos en el crisol para purificarlos, así también Dios coloca nuestra vida en el crisol para purificar nuestra vida, para sacar toda escoria que hay dentro de nuestra vida a causa del pecado, a causa de la maldad, tanta escoria de odio, de rabia, de prepotencia, de orgullo, de vanagloria que también alberga en medio de nuestros corazones. Dice: como los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, y así también Dios sondea tu corazón y sondea mi corazón. Y debemos estar dispuestos que Dios también sondee nuestra vida, que Dios también purifique nuestra vida y nuestro corazón. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que le servimos, no para castigarnos, sino para amonestarnos, para mostrarnos cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos relacionarnos también con nuestro hermano, cómo debemos llevar a Dios a los demás. Eso es lo que debemos tener presente en medio también de cada una de nuestras vidas, que es lo que nos viene presentando también la santa palabra de Dios a la luz de este capítulo 8, versículo número 27 del libro de Judy. Pero escuchemos ahora el versículo 31 de cómo Osías va a decir algo muy bonito y muy hermoso de Judy, pero cómo también va a hablar con ella. Escucha con atención. Ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor. Escucha, escucha. Ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor. Pedir, suplicar, interceder ante Dios por el pueblo que estaba sufriendo. Dice claramente: ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor, que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas y así no nos veamos acabados. Le piden a Judy que interceda con sus oraciones ante Dios, para que Dios venga en su ayuda, para que Dios mande la lluvia sobre los campos
y entonces ya ella viene también a ser partícipe de un bonito trabajo, de un bonito servicio, de una bonita entrega, de poder hacer las cosas bien en una alabanza grande a Dios nuestro Señor. Por eso también vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 33. Escucha con atención. Estad esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva, y antes del plazo que os habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. Querido hermano, ahí nos presenta también a Judí con una confianza grande en Dios, a Judí con una entrega grande al Señor nuestro Dios, de que se va a llevar también lo más grato que hemos venido dando en medio de nuestro servicio de evangelización para poder también llevar eso en medio de la familia y en medio también de todos aquellos que comparten con nosotros en el día a día. Dice el versículo número 33. Esta noche está a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva, y antes del plazo que os habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. ¿Quién viene en nuestra defensa? Dios. ¿Quién es nuestro alcázar y nuestro escudo? Dios. ¿Quién nos protege? Dios. Y por eso se dejaron encargo también de poder custodiar allá donde estaba también el servicio para la entrega y para la ayuda. Querido hermano, abramos el corazón, abramos la vida, abramos nuestro ser. Dios va a visitar nuestra vida. Dios nos va a visitar a cada uno de nosotros. No tengamos miedo de abrir también nuestro corazón al Señor. No tengamos miedo de abrir también nuestra vida a Dios y de pedir al Señor que venga a ayudarnos en nuestros momentos difíciles, que venga a darnos fortaleza y valentía para seguir adelante, para seguir confiando grandemente en Dios nuestro Señor. Grande ha estado Dios para con nosotros, que nos da una nueva oportunidad de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir viviendo y que debemos aprovecharla al máximo. Vivimos un solo día a la vez y debemos aprovechar cada palabra, cada encuentro, cada momento, que nos ayude también a nosotros a crecer como personas, que nos ayude a nosotros a crecer espiritualmente, pero no nos abandones, Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos también en este hermoso caminar para poder afianzar cada día más nuestra entrega, nuestro compromiso para con Dios, porque debemos hacerlo, abrir el corazón, abrir nuestra vida a ese encuentro personal con Dios. Por eso, querido hermano, no dudes en abrir tu corazón a Dios. No dudes en tener una entrega grande para con Dios. No dudes en servir a tu hermano. No dudes, en ayudar a los pobres y a más necesitados. Querido hermano, ánimo, no tengas miedo. Dios nos presentó su palabra y nosotros debemos ahora discernirla, llevarla a nuestra práctica, pero no va a estar muy lejos de la realidad de la cual nosotros hemos venido también viviendo en medio de ella. Por eso, querido hermano, querida hermana, abre tu corazón, abre tu vida y deja entrar a Dios en medio de tu corazón y que puedas tener un temple grande, como lo tuvo Judí, para hablar también palabras sensatas que se van a tomar muy en cuenta en medio de la vida también de todos aquellos que parten al encuentro con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, te invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Queridos hermanos, vamos a disponer también nuestra vida, vamos a disponer nuestro ser y vamos a elevar una oración a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Querido hermano, no se te olvide, vamos a darle un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartir la santa palabra de Dios. No tientes a Dios, no pongas a prueba a Dios, abre tu corazón, deja que Dios te purifique como se purifica el oro en el crisol y deja que Dios actúe en medio de tu vida para que puedas seguir adelante confiando grandemente en Dios nuestro Señor. Que la palabra de Dios nos ayude a crecer como persona, que la palabra de Dios nos ayude a afianzar más nuestra fe en el Señor y sobre todo de poder actuar en el nombre de Dios y de poder llevar una vida íntegra también en el camino del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe. Gracias también por su cercanía. Gracias también por la espera de más de 10 minutos para poder transmitir la palabra de Dios, ya que el internet estaba lento para poder transmitir el en vivo. Esperamos un poco. Dios me les pague. Dios les bendiga. Les invito también para que en este nuevo mes que vamos a iniciar, te acuerdes más de Dios. Ores todos los días más a Dios y tengas a Dios presente en medio de tu ser. Abre tu corazón, abre tu vida y deja que Dios entre en medio de ti a transformar y a cambiar también las cosas para poder llevar un bonito trabajo en medio de cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.